¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? How are you all, my dear people? Nuevamente hoy estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Here we are once again to share the Word of God. Y hoy lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. And today we're going to do that on the letter of the Apostle Paul to the Philippians. Dios me mostró God showed me que tenía que tratar este tema that I had to deal with this topic. y vamos a estar en la espera de que Dios nos esté dirigiendo también. And we are expecting that God will guide me today. Este pasaje se encuentra en el capítulo 2. This passage is on chapter 2. Y habla acerca de la importancia de ser humildes en nuestro modo de vivir. And it's about the importance of being humble in the way we live. Podemos separar en tres partes este capítulo 2. You can separate this chapter 2 in 3 parts. La primera parte habla cómo nosotros debemos ser humildes para realmente vivir en los propósitos de Dios. First chapter talks about how we need to be humble to really be living according to God's purposes. Y luego, a partir del verso 6 de este mismo capítulo, And then from verse 6, nos habla de Cristo, que ha sido el ejemplo de humildad, it's about Christ who's been the example of humbleness porque Él tenía la misma existencia que Dios because he had the same existence that God y had. se despojó de ese lugar de honor, And he got rid of that place of honor, humillándose y viniendo en la condición de hombre humiliating himself and coming in a human condition para rescatarnos de ese modo vano de vivir to rescue us for that way of living que teníamos antes de haber nacido de nuevo. that we used to have before we were born again. Y después vuelve a seguir explicando en una tercera parte And then it keeps explaining on the third part acerca de la importancia que about tiene vivir the humildemente. importance of living humble. Nos cuesta vivir humildemente It's hard to live in a humble way. por someternos a ese propósito de Dios. So we can obey that purpose of God. Y a veces las circunstancias And many times the circumstance por las que tenemos que pasar that we have to go through nos humillan. humiliate ourselves. Y cuanto más humillados estamos, And as humiliated we get, mayor es la posibilidad que tenemos de aprender de Dios the possibility of learning from God gets bigger como Dios realmente quiere que vivamos. in a way that God really wants us to live. Pero vamos a la palabra. But let's go to the Word of God. El título de este mensaje The title of this message es Humillación y exaltación de Cristo, it's Humiliation and Exaltation of Christ. que como dije, el apóstol Pablo lo comienza a desarrollar a partir del verso 6. But like I say, the Apostle Paul starts developing this topic from verse 6. Pero nosotros vamos a leer a partir del verso 1, But we read from verse 1 porque ahí está hablando de la humillación que tenemos que tener nosotros en nuestro modo cotidiano de vivir. because here is talking about the humiliation that we should have on a daily basis. Dice así, It goes like this. verso 1. Verse 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, So if there's any consolation in Christ, si algún consuelo de amor, if there's any love consolation, se supone
que si hemos nacido de nuevo, if we are born again, el Espíritu de Dios está interviniendo en nuestras vidas. the Holy Spirit have a say in our lives. Y uno de los frutos del Espíritu And one of the fruits of the Spirit, es el amor. it's love. Por eso es que si ese amor está presente, For that reason is that if that love is there, ese amor nos impulsa a consolar a los demás, a los otros. that love makes us counsel other people. En definitiva, es lo que dice este verso que comenzamos a leer. It's what it says here in this verse that we started reading. Si algún consuelo de amor, If any love counseling, si ese amor nos está impulsando a consolar a otro de nuestros hermanos que viven a nuestro lado. if that love is making us help other people, Si alguna comunión del Espíritu, if any spirit communion, si tenemos un mismo Espíritu, if we have the same spirit, tenemos comunión en ese Espíritu. we have communion on that spirit. Ese Espíritu nos lleva a pensar de la misma manera que todos los demás que están en ese Espíritu. That spirit makes us think the same way that everyone else that's on that spirit. Como nos enseña el apóstol Pablo, Like the Apostle Paul teaches, llegamos a tener la misma mente, la mente de Cristo. we get to have the same mind, Christ's mind. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, If there's any mercy or any care, completad mi gozo sintiendo lo mismo, complete my happiness, feeling the same, teniendo el mismo amor, having the same love unánimes, for each other, sintiendo una misma cosa. feeling the very same thing. Y es glorioso. And it's Cuando glorious nosotros alcanzamos a entender when we get to understand esa verdad de Dios que está en nosotros, the truth of God that it's on us. el apóstol Pablo lo explica en varias oportunidades hablando del hombre interior. The Apostle Paul explains that many opportunities talking about the interior man. A veces se refiere como un tesoro que tenemos en nosotros. Sometimes it refers to it as a gift, a treasure that we have in ourselves. Y esa presencia del Espíritu, que en definitiva es el Espíritu de Dios que está en nosotros, And that presence of the Spirit that is definitely the Spirit of God that it's on us. tenemos un mismo amor que nos lleva a estar unidos, unánimes, We have the very same love that helps us to be unified, sintiendo una misma cosa. feeling the same thing. Y aclara acá en el verso 3, And here in verse 3 it clarifies, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no, don't do anything just to fight or to win something. Y aquí nos está enseñando que cuando está ese Espíritu de Dios presente en nuestras vidas, And here it's teaching that when that Spirit of God is in our lives, llegamos a no tener contienda con nuestros hermanos, we get to a point where we don't fight with our brothers anymore porque no hacemos las cosas por vanagloria, como dice acá. because we do not do things just to win something, like it says here. ¿Qué significa no hacer las cosas por vanagloria? What does that mean? No hacer las cosas por orgullo, Don't do things just for pride. como ya lo hemos explicado y que está en otros pasajes de la Biblia. Just like I have explained, and there's some different passage of the Bible, Considerando a los demás, considering everyone else, los que son redimidos por la sangre de Jesús, those who have been redeemed from Christ's blood, no considerándose más que ellos, not considering better than them, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo. but consider the other people like superior to us. Y acá viene la palabra clave. And here's the key word. Antes bien con humildad.
it's better to be humble. Tenemos que aprender eso, We must learn that. que es que algo hemos aprendido de Dios That if anything we have learned about God, es porque Él lo ha querido mostrar, alumbrar el entendimiento, because He wanted to show that, porque lo vamos a leer en la palabra, because we read it on the Word of God, porque es Él, Dios, because it's Him, quien God, produce el querer como el hacer en nosotros. who produces wanting things just like Así doing que, things. así que nosotros no tenemos de qué jactarnos para nada. So we can't take the credit for any of it. Si algo conocemos, If anything we know, si algo hemos aprendido, if anything we have learned, no es por virtud nuestra. it's not thanks to ourselves. Y eso nos lleva a una posición de humildad. And that takes us to a position of humbleness. Y tal cual me adelanté a decirlo, And just like I just said, estimando cada uno a los demás taking in consideration everyone else, como superiores a él mismo. consider them like they're superior to yourself. Y ahí nosotros estamos viviendo en humildad. And then we're living in a humble way. Porque cuando conocemos esta verdad, Because when we know this truth, que es Dios que hace estas cosas en nosotros, that is God who does these things on ourselves, no tenemos que jactarnos pero de nada. we shall not take the credit for any of it. Y sigue aclarando más aquí el apóstol. And he keeps clarifying here, the apostle, No mirando cada uno por lo suyo propio, not looking at each just of the things you had. no mirando las cosas para nuestro bien, Don't look at things just because, sino cada cual también por los otros. but each of them also because of Lo que us. nos beneficia a todos como comunidad. What benefits everyone as a community. Y acá en este primer tramo hay este broche de oro. And here, there's a very important part. Haya pues en vosotros I hope that in you there is este sentir que hubo this feeling that was también en Cristo Jesús. in Christ too. Aquí claramente, hermanos, Here, clearly, podemos ver we can see que cuando está presente esa obra de Cristo en nosotros, that when what Christ does in us is there, entonces nosotros apreciamos que en nuestro cuerpo de carne y sangre, there we appreciate that in our blood and flesh body, en nuestro interior, in our interior, hay otro hombre, there's another man. hay un tesoro. There's a treasure. Hay un tesoro que está, como dice también el apóstol Pablo, en un vaso de barro, refiriéndose a nuestro cuerpo. There's a treasure, but it's in our body. Así que descubrimos que hay una dualidad. So we discover a duality. ¿Qué es dualidad? What is a duality? Que hay dos existencias en nuestro propio ser. There are two existences in ourselves. Una existencia natural. A natural existence. Esa existencia natural sigue estando presente a lo largo de nuestra vida terrenal. That natural existence keeps being there as long as we live. ¿Se da cuenta? You see that? El viejo hombre, dice la palabra de Dios, palabras del apóstol Pablo, The old man, it says in the Word of God, está corrompido it's corrupted conforme a deseos engañosos. according to bad wishes. Esa vieja naturaleza no desaparece en Claro. nuestro hombre exterior, All nature, it never disappears on our exterior. pero hay otra existencia en nuestro ser, en nuestra mente, But there's another existence in our minds, que es la presencia del Espíritu Santo que anhela gobernar este cuerpo. that is the presence of the Holy Spirit that hopes to Y ahí- govern our body. Y ahí nosotros vemos con claridad a través de esta obra del Espíritu qué es lo que Dios pretende de nosotros. And there we can see with clarity what God is expecting from us. Pero como dice el apóstol Pablo
en Romanos capítulo 7, But like the Apostle Paul said in Romans chapter 7, pero a veces vemos en nuestros miembros, sometimes we see in our members, refiriéndose al hombre exterior, talking about the exterior man, que su conducta no es tal cual lo demanda este tesoro que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo. that their behavior it doesn't go with what is expected for us. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a humillarnos y a reconocer cuando actuamos mal. Sí, Señor. And that's where we should learn to humble ourselves. Sí, Padre, yo estuve mal. Yeah, Father, I was wrong. Perdóname, límpiame. Forgive me and cleanse me. Y así vamos aprendiendo a desarrollarnos en la vida del Espíritu. And that way we are learning to develop ourselves in the life of the Spirit. Y ahora, tal cual yo lo anticipé, And just like I said, a partir del verso 6, from verse 6, nos está explicando it's explaining cuán humilde fue Jesucristo. how humble Jesus was. Y comienza diciendo así este verso 6. And it goes like this. El cual, siendo en forma de Dios, The one being in the form of God. Jesús ya existía en el ser de Dios, Jesus already existed in God, en un lugar de honor en los lugares celestiales, in a honor place, in a celestial place. siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios He didn't want to be equal to God, como cosa a que aferrarse, not a thing he should attach himself. así que acá So here, en el verso 7 on verse 7, nos explica it explains lo que Jesús hizo a favor nuestro. what Jesus did in our favor. Dice, sino que se despojó a sí mismo, But he got rid himself, renunció a ese lugar de honor en donde estaba. he quit to that place Se- of honor that he was in. Se despojó a sí mismo, He got himself tomando rid of it, forma de siervo. taking a humble position. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que dejando ese lugar de honor tomó la forma de un cuerpo como el nuestro. That leaving that place of honor, he took the form of a body like ours, Como un hombre cualquiera. just like any man. Por eso es que dice, hecho semejante a los hombres. That's why it says, done in the same way that a man is made. Yo creo que ya nosotros aprendimos bien que Dios estaba en Cristo. I think we already know that God was in Christ. Lo que todavía no había aprendido Felipe, ¿se acuerdan? What Philip didn't learn, remember? Y sigue en el verso 8 diciendo la palabra. And on verse 8 it goes, Y estando en la condición de hombre, and being on the man condition, se humilló, otra vez este término, se humilló a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente hasta la muerte obeying until death y muerte de cruz. and dying on the cross. ¿Cuántas veces Jesús le anuncia a sus discípulos que él iba a padecer la muerte? How many times will Jesus announce to his disciples that he was going to die? Indudablemente Jesús ya estaba anunciando con anticipación Without any doubts, he was announcing que él iba a venir para ser obediente al Padre, that he was going to come here to obey his Father, ofrecer su propia vida en la cruz offering his own life on the cross, para la remisión de todos nuestros pecados, so he would take away all of our sins, para el perdón de todos nuestros pecados. so he will forgive all of our sins. Por eso dice, haciéndose obediente hasta la muerte That's why it says obeying until death y muerte de cruz. and dying on the cross. Verso 9. Verse 9.
al haber estado en esta condición de humillación y de obediencia, dice el verso 9, When he was in this condition of humiliation and obedience, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo for that reason God also exalted him y le dio un nombre and gave him a name que es sobre todo nombre, that is above all the names, para que nosotros reconozcamos la grandeza de la obra redentora de Cristo. so we could recognize how great is what Jesus did. Para que nosotros una vez más reconozcamos que Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros lleguemos a tener esta segura salvación. So we could recognize that he did everything he needed to so we could get this secure salvation. Así que Dios, viendo su obediencia en humildad de Jesús, So God, seeing how Jesus was obeying and being humble, hizo todo esto, verso 10, did all of this, verse 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, in the name of Jesus, every knee will bend en la tierra from those who are in heaven and on earth y debajo de la tierra, and under the earth, para que toda existencia se doblegue al nombre glorioso de Jesucristo every existence will be on his service, y toda lengua and every language confiese que Jesucristo es el Señor. will confess that Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is my Lord. Aleluya. Para que todo esto sea hecho para la gloria de Dios el Padre. So all of this will be done for the glories of the Father. Y acá termina la descripción y nos quedan unos minutos de lo que ha sido la humillación de Cristo. And here the description ends, and we still got some minutes left. Siendo Dios, Being God, se humilló y vino en condición de hombre, he humiliated himself and came in the obediente hasta la muerte y muerte de cruz. obeying until death and dying on the cross. Resucitó y ahora está a la diestra del Padre. He resurrected and now he's next to the Father. Y todo el mundo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. And everyone should recognize that Jesus Christ is the Lord. Y acá nos queda un tiempito para 2 versos más, And en here donde vuelve a tratar acerca de los hombres. we have time for 2 verses Que nosotros, a causa de la humillación de Cristo, that thanks to Jesus' humiliation, debemos aprender la lección we shall learn the lesson para ser luminares en el mundo. so we can do the same in the world. Verso 12. Verse 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, For that, my loved ones, as always you have obeyed, no como en mi presencia solamente, not like in my presence only, sino mucho más ahora en mi ausencia. but a lot more now that I'm not there. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Take care of your salvation with fear and shaken. Este verso es muy importante y en algún momento lo voy a explicar bien. This is a very important verse, and in some moments I will explain it better. Pero como estoy escaso de tiempo, no lo voy a hacer ahora. But because I'm running out of time, I will not do it now. Y voy a concluir con un texto áureo. And I'll finish with this verse. Verso 13. Verse 13. Este texto que yo ya le anticipé. This verse that I was talking about. Porque Dios Because es el que en vosotros produce. is the one that produces in yourself Así el querer the wanting como el hacer and the doing por su buena voluntad. for his good will. Ya lo hemos leído en la palabra en varias oportunidades. We have read this on the word in many opportunities. Jesús es la puerta que da acceso a un camino angosto. Jesus is the door that allows us in a short road.
Jesús es la puerta. Jesús es el camino que conduce detrás de la puerta. Jesus is the door, and it's the road that is behind that door. Ese camino es el que nos lleva a entender la verdad. That road is the one that takes us to the truth, Y esa verdad es la que nos lleva a la vida y vida eterna. and that truth takes us to life and eternal life. Esa es una realidad que ocurre en nuestras vidas cuando oramos. That's a reality that occurs in ourselves when we pray. Yo le pido que el Espíritu me ilumine para ir por ese camino. I'm asking the Spirit that He will enlighten me so I can go through that road, Porque sé que ese es el camino verdadero de la verdad. because I know that's the real way, Y ese es el camino que me lleva a la vida. and that will take me to life. Y cuando tengo ese entendimiento espiritual, And when I have that spiritual understanding, entonces trato de doblegar mi cuerpo then I will bend my body a la obediencia a este maravilloso premio que Dios nos da a través de Jesucristo. so we can obey this glorious thing that God gave us through Jesus. Su obra maravillosa que Él realizó humillándose y viniendo en la condición de hombre acá a la tierra. The wonderful thing He did, humiliating Himself and coming in a human condition here on earth. Claro que un tema así me gustaría extenderme más para darlo a conocer. I would love to keep talking, Pero aquí ya las agujas del reloj but the clock is telling me me están indicando que el tiempo se acabó. that I run out of time. Mi anhelo es que Dios los bendiga y que Dios los humille Is that God bless you and humiliate yourselves más y más, more and more, porque así vamos a ser más y más bendecidos because that way we'll be more and more blessed. y así vamos a entender más y más esta gloriosa verdad del Evangelio. And we'll understand more and more this glorious truth of the gospel. Hasta el próximo mensaje, querido pueblo.